El equipo laico al servicio de la pastoral y sus dos órganos de formación, el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y Semillero de Vocaciones, presentan la lección número 36 de primer grado, titulada Las dos ciudades. Iniciemos nuestra lección dando gracias a Dios por permitirnos gozar de su palabra. En este nuevo día, Señor, te saludamos, oh Dios omnipotente y Padre providente, el autor de lo creado. Por ti cesó la noche, pasaron las tinieblas, surgimos a la aurora, que todo lo colora, y a la luz de lo creado. Por ti brilla la luna, en lo alto de la esfera, cintilan las estrellas, y el sol con llamas bellas ilumina lo creado. Por ti brotan las plantas, el árbol da sus frutos, el campo reverdece y el vástago florece al huir de lo creado. Por ti vuelan las aves, gorjeando sus cantares, arrullan los pichones, inclinan los gorriones, alegría de lo creado. Por ti pasa el rebaño, galando en la campiña, por ti ruge la fiera, que impera en la pradera, y el vigor de lo creado. Por ti marcha a la escuela, silbando el estudiante, el hombre va al destajo, él ama su trabajo, a construir lo que has creado. A ti reconocidos, brindamos nuestras obras, haremos de este día un himno de armonía por el mundo que has creado. Oración para empezar la reunión de pastoral. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia, con perenne Pentecostés, para que, plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En esta lección número 36 estudiaremos cómo las autoridades religiosas y civil norman la vida terrena del hombre, sin olvidar que toda autoridad en la tierra ha sido delegada desde el cielo. En lecciones anteriores nos hemos referido al mundo como un antagonista de Cristo, de su fe y de su moral. Esto es por una doctrina que los apóstoles mantuvieron desde el principio, de acuerdo con las enseñanzas del mismo Jesucristo. Recordemos pues estas frases. Si el mundo los odia,
sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que desee ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Sin embargo, hermanos, debemos nosotros entender y saber que el hombre nace, crece y se forma, y también se gana la vida eterna precisamente en este mundo. Por eso es importante y necesario que nosotros entendamos por qué es necesario esto. Es importante entender que los hombres vivimos dos vidas distintas, las cuales están perfectamente integradas. Una de ellas es la vida física del cuerpo, que también llamamos vida temporal, porque en algún momento llegará a su fin. Y también la vida espiritual o vida eterna, precisamente porque no ha de tener un fin. Por lo tanto, es importante entender que un hombre tiene un componente de alma y cuerpo. Sí, los hombres somos cuerpo y espíritu, porque el cuerpo no puede subsistir sin el espíritu. Lo que sí, ciertamente acontece debido a la peculiar forma de ser del hombre, es que posee dos maneras de realización como tal, la realización temporal y la realización perdurable. En la primera, el hombre consigue la realización de los fines propios de su vida temporal, en tanto que por la segunda consigue realizarse todo lo que atañe a la vida perdurable. Ante esta doble realización, no debemos de caer en el error de que estos dos géneros de realización los hemos de llevar a cabo en forma separada. No, todo esto debe de suceder en forma simultánea, de modo que al mismo tiempo que vamos construyendo nuestro fin temporal, también vamos edificando nuestro destino perdurable. Es más, puede suceder que uno nos lleve a el otro. Como consecuencia de estas dos realizaciones, entonces podemos concluir que se establecen en el campo de la vida humana dos tipos de jurisdicciones: la jurisdicción o autoridad temporal o civil y la jurisdicción espiritual o eclesiástica. Dos autoridades que se complementan en sus funciones para abarcar en conjunto toda la vida del hombre, desde el momento de su concepción hasta su fin último o escatológico. Podríamos pensar que la vida civil es total y completamente independiente a la ley de Dios. Y efectivamente, hay quienes piensan que Dios y su divina voluntad son buenos para regir la conciencia del individuo en su vida privada, mas no así en su vida pública. Pero veamos lo que al respecto San Pablo nos enseña. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. ¿Qué es la autoridad pública? Pues bien, por autoridad pública podemos entender la facultad de mando que se otorga a una persona o a un grupo gobernante, esto con la finalidad de imponer el orden dentro de la sociedad. Si nosotros analizamos esta definición, encontraremos que implica dos principios. El primero es que la autoridad pública es una facultad otorgada. Esto significa que nadie puede ostentar la autoridad por sí mismo. Y el segundo principio que encontramos es que el objeto que se persigue es que alguien haga cumplir la función de mantener el orden, ya que solamente bajo el orden es posible la convivencia, la cooperación y el progreso del género humano. Pero además nosotros podemos llegar a la conclusión de que quien ejerce la autoridad es ante todo un servidor del pueblo
y representante de la autoridad divina ante los hombres y la sociedad. Cuando nosotros hablamos de autoridad pública, necesariamente tenemos que hablar de democracia. Pero, ¿qué entendemos por democracia? La democracia es el poder detentado en el pueblo, es decir, el pueblo es quien elige a sus gobernantes, esto sobre cualquier tipo o régimen de gobierno, independientemente cuál sea éste. En este sentido, nosotros podemos encontrar que el régimen democrático reconoce en el pueblo y en el hombre como miembro de él un alto sentido de dignidad y de respeto a sus opiniones y decisiones, lo que se traduce en el concurso real, libre y espontáneo de la realización de la comunidad mediante los cauces de representación más efectivos. Cuando nosotros hablamos de pueblo, hablamos de un conglomerado de personas, pero también un conglomerado de personas lo puede ser la sociedad y la masa. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres conceptos? Pues bien, el pueblo es un conjunto de individuos que poseen una misma cultura, con un acervo común de religión, historia, territorio y gobierno, mientras que la sociedad es una agrupación estable y organizada de personas que poseen un conjunto de valores y de ideales que las unen naturalmente hacia objetivos comunes. Estos dos conceptos, a diferencia de las masas, en donde la masa, los miembros del pueblo en forma desorganizada, son inestables, inconscientes, son involuntarios, están desprovistos de cualidades humanas y aceptan y adoptan ideas que no son suyas y que libres de enajenación rechazarían en lo personal por ser contrarias a la dignidad del hombre. Pero, ¿cuál es la actitud que debe de tomar un verdadero cristiano en la vida pública? Es importante que un verdadero cristiano en la vida pública esté consciente de sus actos, que sea humilde y que no se deje envilecer por el poder, como suele suceder en múltiples ocasiones. Por eso es importante que escuchemos la voz de Jesucristo cuando nos dice: sepan que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes será su esclavo, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Entonces esa es la actitud que debemos de tomar en la vida pública. Cuando alguien tiene un cargo público, debe de estar consciente que es para estar al servicio de sus semejantes, no para ser servido como si fuera un rey o como si fuera el jefe de todos. Por eso es importante que nosotros mantengamos una actitud humilde ante este servicio dentro de lo que es la vida pública. Por lo tanto, quien es agente de la autoridad debe de cumplir con determinados deberes. Sí, hermanos, todos aquellos que tienen como medio de subsistencia colaborar con la autoridad civil a cambio de un salario, tienen la obligación de proceder con justicia en todo momento, de respetar la dignidad humana y atenerse al ingreso que les corresponde honradamente. Por eso es importante saber que todo aquel que colabora en el servicio público lo debe de hacer con una actitud de servicio, no como un trabajo para enriquecerse. Sí, con una actitud de servicio y para lo cual le es remunerado con la finalidad de que pueda subsistir cómodamente, pero sin ostentar ningún tipo de riqueza, de lujos. Por eso, un colaborador de la gente de la autoridad es siempre un servidor público. Así como existe una actitud del cristiano en la vida pública, también debe de existir una actitud del cristiano ante los gobernantes. Y primeramente, es importante que hagamos plegarias
oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Una muy buena actitud del cristiano ante los gobernantes es ser sumisos, a ejemplo del Señor, a toda institución humana, ya sea el rey, como soberano, sea a los gobernantes, como enviados por él para castigo de los que obran mal y alabanza de los que obran bien. Por lo tanto, debemos honrar todos a nuestros hermanos, porque honrar a nuestros hermanos es temer a Dios. Es importante que nosotros entendamos que así como en nuestra casa existen gastos, en toda sociedad también existen gastos de formación, gastos de mantenimiento y gastos de emergencia, que no tienen otra fuente de financiamiento más que los ingresos aportados por los mismos ciudadanos. Por lo tanto, esto constituye una real obligación para cada uno de nosotros, a la cual no debemos de quedarnos al margen, ya que Jesús tampoco se sustrajo a este tipo de obligaciones. Entonces es importante que nosotros sepamos que el gasto público se solventa con las aportaciones que hacemos cada uno de nosotros. En una relación entre gobernante y gobernado, hay obligaciones para los gobernantes y también hay obligaciones para los gobernados, pero también hay obligaciones que son comunes a ambas partes. Por lo tanto, no debemos de dar toda la responsabilidad y toda la obligación del buen gobierno tan solo para el que él gobierna, sino que también hay situaciones que atañen a los gobernados, es decir, a nosotros. El gobernante necesita de nuestro auxilio a través de la opinión pública para encontrar caminos de solución a problemas y de la sana crítica para enmendar errores que pudiera cometer. Por lo tanto, lo que el cristiano debe apuntar es todas las fallas para ser corregidas, pero también tenemos la obligación de aplaudir todos aquellos aciertos del gobernante. Y siempre lo debemos de hacer en forma respetuosa, al considerar al gobernante como un agente de la autoridad divina y servidor del pueblo, y por todo ello merecedor y necesitado del apoyo de cada uno de nosotros. Respeto y adhesión. Toda forma de oposición violenta debe ser evitada por los cristianos. ¿Y qué sucede con el poder espiritual? Pues bien, hermanos, Jesucristo pudo haber tomado dos decisiones. Pudo haber dejado el gobierno de la vida espiritual en manos de los ángeles, o bien, él mismo pudo haberse encargado de este gobierno. Sin embargo, por su propia voluntad delegó su autoridad en los hombres, y así instituyó a su iglesia para ser gobernada por los 12 apóstoles, con primacía en San Pedro, y con facultad de que ellos mismos, a su vez, delegaran sucesivamente en sus sucesores este poder de autoridad de gobierno hasta el fin de los tiempos. El poder espiritual es transmitido por medio de un rito que conocemos como la imposición de manos, el cual se ha hecho a través de los siglos, y constituye la transmisión de la autoridad que Jesucristo delegó inicialmente en Pedro y los demás apóstoles, de la que invistió también a Pablo, quien a su vez reconoció la primacía de Pedro, acudiendo a él para ser integrado en el colegio apostólico. Como bien sabemos, Jesucristo eligió a 12 hombres como sus apóstoles. Ellos fueron Simón, quien posteriormente fue llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó,
De esta manera fue constituida la autoridad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia constituida por Jesucristo solo fue posible al estar bajo una sola cabeza visible, Jesucristo. Sin embargo, al tener que dejar de ser Jesucristo esa cabeza visible a partir de su potentosa ascensión al reino de los cielos, se hizo necesario un vicario suyo que cumpliera esta función y que por un sistema de sucesión a través de los siglos se perpetuara el signo de unidad en el bienaventurado Pedro y sus sucesores. Recordemos entonces las palabras dichas por el mismo Jesucristo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Fue de esta manera que Jesucristo otorgó de este modo un poder sin límite a Pedro, quien íntegro de ese poder lo transmitió a sus sucesores, los papas. Es este el principio de autoridad sobre el que descansa toda la vida de la Iglesia. Llegado a este punto, nosotros nos encontramos ante dos tipos de autoridad: la autoridad de la Iglesia y la autoridad civil. Sin embargo, el hecho de que nos encontremos ante dos autoridades no quiere decir que éstas tengan que entrar en conflicto una con otra, puesto que la autoridad de la Iglesia se dedica específicamente a lo espiritual, mientras que la autoridad civil se limita a las cosas temporales. De ahí que nosotros podamos entender que los conflictos que se han tenido a lo largo de la historia entre estas dos autoridades es precisamente porque no existe un entendimiento de la delimitación del campo que abarca cada uno de ellos. Pero para poder discernir cuál es este campo, recurramos a lo que Jesucristo nos dijo. Mi reino no es de este mundo, y si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Por lo tanto, debemos de tener bien claro que la autoridad de la Iglesia pertenece al reino de los cielos, mientras que la autoridad civil pertenece a este mundo, que es solamente temporal. Cuando hablamos de la autoridad civil, es importante que incluyamos el término política. Pero, ¿qué es la política? La política la podemos considerar como el arte de ordenar y gobernar la vida pública, o sea, el conjunto de bienes e intereses que son de todos los ciudadanos, entran en contraposición de los bienes privados o individuales. A este respecto, existen criterios en el sentido de que la religión no ha de trascender de la esfera de lo privado y por lo tanto no debe influir en la política. Tomando en consideración que el hombre no puede vivir auténticamente dos vidas, ni poseer en verdad dos criterios, el episcopado mexicano, reunido en conferencia, ha dictaminado: los laicos cristianos, viviendo de fe, edifican la comunión de salvación en lo político cuando, a través de su compromiso y de su acción política, Cristo vivifica con su verdad y su vida las estructuras humanas donde se juega la suerte del advenimiento del reino de Dios. Recordando a San Agustín en su obra La ciudad de Dios, nos describe dos ciudades y sus relaciones mutuas: la ciudad de Dios y la ciudad de este mundo. Las distingue de la siguiente manera: dos amores, por tanto, han dado origen a estas dos ciudades. El amor de uno mismo dirigido hacia lo mundano, en desprecio de Dios, y el amor de Dios dirigido hacia lo celestial, en desprecio de uno mismo.
La ciudad de este mundo persigue la gloria humana, mientras que la ciudad de Dios aspira precisamente a Dios como testimonio de la conciencia, como gloria suprema. La ciudad de este mundo se envanece consigo misma, mientras que la ciudad de Dios nos dice: gloria mía y sostén de mi persona. Aquel se enorgullece con conquistadores ambiciosos impulsados por el apetito de la dominación, mientras que la ciudad de Dios se sirve caritativamente entre sí, los gobernantes dando consejos y los súbditos con su obediencia. Los súbditos de estas dos ciudades se mezclan en este mundo, como el trigo y la cizaña. La ciudad de Dios no se puede identificar con la iglesia terrenal, porque algunos son miembros solo de nombre. Los segadores arrancan de la iglesia la cizaña que había crecido junto con el buen trigo. El Estado se acepta por los cristianos como una institución necesaria, predestinada por Dios al mantenimiento del orden y de la justicia. De aquí que podemos concluir que nosotros podemos vivir dentro de este mundo, en lo bueno como el trigo que dejó el sembrador, y sabemos que la cizaña, que es lo malo, lo que habita alrededor de nosotros, y nosotros sabremos elegir entre lo bueno y lo malo. Pero, ¿qué ocurriría si el Estado se hiciera injusto o tiránico? Recurramos a lo que San Agustín nos afirma. Cuando el César pide lo que le es debido, el cristiano se lo entrega no por amor al César, sino por amor a Dios. Tanto el príncipe justo como el injusto reciben el poder de manos de Dios. Cuando el César reclama algo que solo se debe a Dios, el cristiano se niega no por odio al César, sino por amor a Dios. Por lo tanto, hermanos, esto es que nosotros debemos de soportar de repente ciertas injusticias antes que reaccionar con violencia. Esto es pensando en aplicar siempre la ley de la caridad. Necesariamente, este sentir de San Agustín refleja el espíritu de aquellos héroes paladines de la fe, que por el testimonio de su vida y su sacrificio, lograron hacer saltar en pedazos el paganismo romano. Solo por el camino del principio de autoridad, del respeto mutuo, del sentido propio de responsabilidad, solo por la aceptación del sacrificio, puede cambiar hoy el cristiano un ambiente general tan nocivo que tenemos. Podríamos pensar que la promesa que encierra el cuarto mandamiento es del todo de felicidad temporal. Sin embargo, ¿quién duda que el orden familiar, vecinal, social, político, nacional y mundial habrían de producir esta felicidad en el mundo y como consecuencia, la felicidad eterna? No, no es así, hermanos. El cuarto mandamiento no solamente se limita a una retribución de medida pasajera. Por el contrario, es un anticipo de la eterna dicha que se nos otorga como adelanto y prenda de la antigua promesa. Una vez que hemos aprendido que el cuarto mandamiento nos ayuda a mantener un equilibrio entre nuestra vida espiritual y nuestra vida terrenal, podemos establecer el siguiente compromiso con nuestro Creador. Señor, quiero madurar para ser útil a mi comunidad eclesiástica, a mi sociedad civil, en defensa de mis creencias, de las tradiciones y valores que nos legaron nuestros antepasados. Hermanos, demos gracias a Dios por habernos permitido entender su palabra. Demos gracias a Dios por nuestra asamblea del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por habernos permitido reunirnos una vez más en tu santo nombre, en esta escuela de pastoral. Señor,
Te pedimos por cada uno de los que aquí estamos reunidos y también por nuestros hermanos que el día de hoy no pudieron estar aquí. Gracias, Padre, porque a través de estas reuniones te estamos conociendo y gracias a ese conocimiento hemos empezado a amarte. Ahora, Señor, por medio de estos hermanos, enséñanos a servirte para demostrarte que verdaderamente te amamos. Te pedimos que con tu Santo Espíritu asistas y fortalezcas a todas las necesidades del Papa Francisco, ya que tú lo elegiste como tu representante en este mundo. Mis hermanos aquí reunidos desean darte gracias, pedirte y ofrecerte todo aquello de bondad que tú nos inspiras. Todas nuestras necesidades y nuestro agradecimiento lo ponemos a las plantas de tus pies y te lo vamos a agradecer con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. A ti también, Madre Santa, te damos gracias porque siempre intercedes a favor nuestro. Te pedimos que vuelvas a interceder por cada una de las necesidades de los aquí reunidos, y te lo vamos a agradecer con la misma oración que el arcángel San Gabriel te anunció cuando ibas a concebir en tu santísimo vientre a Jesús, nuestro Salvador. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oraciones de San Juan Pablo II para pedir vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente. Dando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intersección de María, Madre y modelo de todas las vocaciones, te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Oración para pedir espíritu misionero. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva, en Cristo nuestro Señor. Amén. Oración por la defensa de la vida. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe, ruega al Señor que comprendamos que desde la concepción hasta su fin natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor, nunca una inconveniencia, y no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción. Tú que en tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, amarla y defenderla, para que nunca nos atrevamos a devolverle sin abrir su extraordinario regalo, su invitación a vivir. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oración por el 50 aniversario del equipo laico al servicio de la pastoral. Padre bueno, que en el regalo del tiempo que nos concedes, nos has permitido caminar en tu presencia durante 50 años, como equipo laico al servicio de la pastoral. Agradecemos desde nuestra miseria la predilección que has tenido para con nosotros. Imploramos tu misericordia infinita para que renueves nuestra fe e impulses nuestro entusiasmo al seguir tus pasos
en la evangelización de nuestros hermanos, como verdaderos discípulos misioneros tuyos. Señor, tú pones tus ojos en los más limitados y débiles, para hacer de ellos tus instrumentos. Necesitamos tu luz para seguir el camino que nos enseñas, y ser sal para actuar como tú, y hacer realidad tu consigna de amarnos como tú nos amas, reuniendo y sirviendo a los hermanos. Haz que sigamos llevando con valentía tu nombre, para que por nuestro testimonio de vida y de palabra, la escuela de pastoral, por el tiempo que tú permitas, y siempre de la mano, y con la protección de la Virgen María, extienda tu reinado en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por la paz en México. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti, nuestro pueblo, tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Oración de consagración a la Virgen de Guadalupe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, en estos momentos, como Juan Diego, sintiéndose pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro amor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. San Pedro y San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Vayamos en paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.